se filtró una llamada interceptada, grabada, habilitada en un canal de YouTube. Tengo entendido que el mismo día en que se habría realizado aquella conversación y se subió a un canal de YouTube, abriendo ese canal de YouTube de manera así inmediata para presentar esta conversación, que evidentemente, como todo mundo sabemos, es ilegal, pero que en México parece deporte cotidiano. Pero al margen de la ilegalidad, evidentemente, hay una serie de cuestiones importantes que han sido captadas en esta grabación, y tengo precisamente en este momento al fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero, en vivo vía telefónica. Señor fiscal, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de este espacio para platicar. Buenas noches, don Rubén. Lo oigo un poquito lejos. A ver si le pueden subir su volumen. A ver, mi estimada productora, que si le pueden subir el volumen porque me escucha lejos. Alejandro Gers Manero. ¿Ahí me escucha mejor, fiscal? Sí, lo escucho. ¿Usted me oye bien? Yo lo escucho perfectamente bien. Gracias, don Rubén. Todas sus órdenes. Bien, fiscal, obviamente escuché la entrevista que le concedió a Ciro Gómez Leiva. En esa entrevista usted obviamente acepta que en esta grabación, ciertamente ilegal, pero acepta que usted tenía en su posesión este documento, este proyecto del magistrado Alberto Pérez Dayán, lo cual para mí, dentro de este contexto, es la parte en la que me quiero canalizar en el principio de la entrevista. ¿Cómo llegó a sus manos este proyecto de uno de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Quién se lo dio? Me lo dio un amigo de él, que es amigo mío, en una práctica que se realiza diariamente con todos los ministros de la Corte. Es una práctica que no está prohibida, que inclusive en los casos de las ponencias y de los proyectos de sentencia en materia de legislación, la propia Corte los publica antes de discutirlos. Es decir, es una práctica de transparencia que se usa de manera cotidiana frente a las partes que están, obviamente tienen personalidad para recibirlo, en la que los ministros, cuando ellos así lo disponen, no es una obligación, cuando ellos lo disponen, se los dan a las partes para que den su punto de vista y su opinión en un ámbito, como les digo, de buena fe y de transparencia. Eso es una conducta normal. No son averiguaciones previas ni investigaciones penales que tienen que ser secretas. Son procedimientos que se hacen dentro de los juicios, que tienen que ser transparentes, que se hacen todos los días y que son comunes para toda la gente que trabajamos en ese ámbito y que lo conocemos y que se le puede ratificar cuantas veces sea necesario. Fiscal, evidentemente yo no soy abogado, pero me puse un poquito a buscar y le pido que me dé su opinión respecto a esto. Concretamente, el artículo 225 del Código Penal Federal, que en la fracción séptima establece que cuando se produzca una ventaja indebida en la equidad procesal, se comete un delito contra la administración de justicia. Luego, en la fracción octava encontré que quien retarde maliciosamente la administración de justicia comete un delito. Pero también dice en este artículo que los proyectos, como el que le dio el amigo de este magistrado, son confidenciales y reservados. Entonces, ¿a quién le creo? Usted está hablando del Código de Procedimientos Penal Federal, ¿verdad? Exactamente, es el Código Penal Federal. No estamos en un procedimiento penal federal, don Rubén. Estamos en un procedimiento de amparo. El procedimiento de amparo se rige por la ley de amparo, no por el Código Penal Federal. Ah, correcto. Bueno, pues qué bueno que me corrige, porque yo me puse a buscar esto y dije, caray, porque aquí habría una ventaja indebida, es decir, la familia Cuevas, los hijos de la señora... Una norma que no es aplicable en materia de amparo, don Rubén. Ah, perfecto, ¿no? Qué bueno que me lo aclara, qué bueno que lo está diciendo, porque empecé diciéndole eso de que no soy abogado, y le hablé yo por ahí a algún abogado, pero pues no me pudo dar este dato. Oiga, pero sí, no demos a los medios informaciones que no son correctas.
No, estupendo, le agradezco mucho, por eso se lo digo Estoy a sus directamente a órdenes, usted. cómo no, Ahora claro, bien, dígame. no hay ahí, como quiera que sea, dice usted que puede presentarse para cualquier persona. Ese proyecto de Pérez Dayán, ¿podría haber tenido acceso también la familia Cuevas, igual que usted? Si el ministro así lo considera y lo aprueba, por supuesto. Usted pregúntele a cualquier ministro de la Corte, esta es una práctica permanente, cotidiana, diaria, ¿no? Han estado buscando la manera de ver cómo pueden descalificar una conducta que está reconocida y que es una práctica permanente en el medio del amparo, que son los asuntos que ve la Corte en pleno o en sus distintas salas. No confundamos a la gente, don Rubén, porque entonces sí andamos mal. No, simple y sencillamente quiero saber si la familia podría tener Por eso, acceso no, a ese proyecto de la misma. solamente lo puede Usted me acaba de contestar decir la que otra si, parte. No. que si lo autorizan, entonces no sé en el caso de ellos si lo hubiesen autorizado, a usted sí y a ellos no, ya dentro del criterio de amparo usted me dice. Así es, y así funciona, y hasta donde sé las partes, y en este caso las partes que estamos defendiendo nuestros derechos en una materia que no es una materia federal sino local, tenemos todas las garantías para poder acudir ante los ministros, y si ellos nos reciben, porque eso también hay ministros que reciben a las partes y hay ministros que prefieren recibir algún memorándum con los criterios que se establecen. Es decir, es una práctica de transparencia y de equidad que se lleva todos los días para no confundir a las personas. Para no confundir a la audiencia, entonces me dice el fiscal que evidentemente no está regido por este Código Penal Federal, está regido por la cuestión de amparo y que evidentemente esto es una la ley de cuestión amparo. que es la ley de amparo, la ley de amparo y que se realiza todos los días de manera transparente. Así es, don Rubén. ¿Por qué cree usted que esto fue lo que más trascendió, lo que más se preguntaba a la gente? Porque es justamente lo que decía, que para eso sirven las entrevistas, en este caso para aclarar, ¿no? Decían, Rubén, es que como el fiscal tiene acceso a algo que los otros no, entonces aquí está la respuesta, ¿verdad? Claro. Muy bien, usted le dijo a Ciro Gómez Leiva, le habló de extorsionadores, una extorsión mediática criminal, o sea, medios utilizados. Sí, don Rubén, y lo repite, yo le quiero preguntar, ¿quién o quiénes son los extorsionadores? ¿Quiénes imagina usted que pudieran ser estos extorsionadores que utilizan los medios de manera criminal? Incluso tengo entendido que usted hizo algún estudio sobre el psicoanálisis, lo dice en la entrevista con Ciro, y que utilizan ahí, mandando algún tipo de mensaje, un canal de YouTube recién inaugurado para mandar esta grabación, fiscal. Así es, don Rubén, a ese extremo. Y lo señalo en esa forma por una razón muy sencilla, porque esto proviene de una serie de hechos ilícitos, de delitos, cuando si realmente cualquier persona se opusiera o creyera que se estaba cometiendo alguna acción ilegal, bueno, pues acude ante las autoridades, pero usar delitos para hacer acusaciones que después resulta que son un fiasco, eso sí me parece que es una extorsión. ¿Quiénes son los extorsionadores, fiscal? ¿Quién quiere extorsionarlo? Se lo voy a decir con toda claridad, don Rubén, para que no haya duda. Quien haya abierto una página como la que usted señala para cometer una serie de delitos que esos sí están penados en el Código Penal, que son las intercepciones, la difusión, todos los actos ilegales que cometieron son actos criminales, por eso los referí en esa forma, no porque yo los esté calificando, los califica la ley. Es decir, todo este escándalo y todo este intento de linchamiento que se vino, pero de una manera verdaderamente abrumadora, parecía que era una orquesta, estaba hecho de una serie de delitos que están penados con mucha severidad en las leyes. Esa es la verdad. No, nadie la puede negar. Ahí están las propias transcripciones y todas las filtraciones ilegales que ellos hicieron.
qué las tenían que ser ilegales? Si realmente alguien tiene una querella de alguna naturaleza, se puede presentar ante las autoridades y darla a conocer, ¿no? Se dedicaron a construir delitos. Sí, pero yo tengo la impresión, como mucha gente, ¿no? Que nos preguntamos, fiscal, ¿quién tiene la capacidad de intervenir una llamada telefónica del fiscal general de la República de México? ¿Quién tiene esa capacidad si no es dentro de la misma estructura de poder en México? Porque esta grabación pues no vino de la familia, en este caso de su exfamilia política. Yo no hago juicios ni imputaciones de las que yo no tenga pruebas. Evidentemente lo que usted dice en la primera parte de su afirmación es muy cierto. ¿Quién cree tener la suficiente impunidad y la suficiente capacidad para poder cometer un delito en contra de un funcionario que tiene las actividades que yo desempeño? Y sí, eso es un reto, eso es una conducta verdaderamente inusitada. Eso no se había dado, ¿eh? Uh-huh. Se espiaban entre ciertos personajes, pero no en esta forma. No, mire, eso no se va a resolver más que de una manera, don Rubén, con la investigación de los delitos que son los que ya señalé y que ya han sido procesados y que se encuentran ya en etapa de una carpeta de investigación donde están trabajando los peritos, están trabajando los policías y las empresas concesionarias tendrán que dar toda la información y hacer todas las diligencias que nos lleven a resolver este problema por la razón que usted señala. Eso es evidente. Uh-huh. Quizás los que lo perpetraron creyeron que iban a gozar de impunidad. No van a gozar de impunidad. ¿Serán adversarios, enemigos dentro del mismo aparato de poder? Se me ocurre pensar, por ejemplo, no sé, recientemente el caso de Julio Scherer, Juan Collado. Son válidas. Eso lo tendrá que determinar las pruebas y ojalá y las podamos tener lo más pronto posible. Sí. Pero alguna pista que usted tenga, alguna idea de quién, no, o sea, ¿por qué no me lleve usted a construir hipótesis que después por alguna razón no se puedan sostener? No, vamos a esperar a que esto se haga. El primero que lo quiere saber soy yo, don Rubén, hombre, por favor. Claro, sin duda. Oiga, el próximo lunes la Suprema Corte de Justicia va a revisar todos estos elementos. Realizaron un comunicado la familia Cuevas que iban a ofrecer una conferencia de prensa el día de hoy. Decidieron esperarse hasta, siguen hablando con magistrados, dicen, y van a estar a las 10 de la mañana allá a las afueras del edificio, o no sé dónde, pero van a estar allá. ¿Qué espera usted de este próximo lunes con respecto a este tema de un asunto, pues, estrictamente familiar, personal, pues que se ha ventilado ya a nivel internacional? Mire, yo creo que se dé un trámite que sea razonable. Mire, don Rubén, llevo 2 años de estar recibiendo, y usted lo debe de tener registrado, una serie de acusaciones y de injurias que son verdaderamente inusitadas. Eso no se había dado nunca. Nunca he respondido a ellas. Nadie ha querido tocar un tema que a diario se repite con unas acusaciones que ya después de lo que hemos platicado se ven que son absolutamente injustas. Pero de eso nadie quiere hablar, no sé por qué. ¿Por qué será? Fiscal, usted está hoy por hoy absolutamente convencido de que la hija de su excuñada, que vivió tantos años con su hermano Federico, es culpable de asesinato. ¿Está totalmente convencido de aquello? ¿No le atraviesa alguna vez la duda de cómo fue aquello? Mire, don Rubén, yo no soy el que tiene que hacer esa calificación. El sistema jurídico mexicano establece que no es la víctima la que ejerce la acción penal y la que tiene la representación de la acción penal en el caso original. Es el Ministerio Público. El Ministerio Público fue el que llegó a esa conclusión. El Ministerio Público tuvo que hacer esa investigación porque hace 2 años en que tenían
congelado ese expediente, en un amparo, igual que en este caso, obligó al Ministerio Público de la Ciudad de México a continuar con un caso en el que se había negado a recibir las pruebas. Yo no quiero hacer un catálogo de la forma tan descarnada en que encontré a mi hermano en agonía. De eso ya se ha hablado hasta el cansancio, don Rubén. Sí. Es decir, lo que yo creo que ya este asunto merece es que haya equidad, que haya seriedad, que haya una conducta jurídica más equitativa. Eso es lo que yo creo que es lo que debe de funcionar. Bien, pues sin embargo está llegando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mucha gente se pregunta, porque lo he visto, ¿no? El apoyo que reiteradamente recibe usted del jefe del Ejecutivo, del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él ha dicho que él de ninguna manera cree que usted pueda inventar delitos, lo apoya constantemente, dice que esto lo va a resolver la Suprema Corte, es un asunto privado, familiar, bueno, pero ya privado ya no es porque ya es público. Pero ¿no debiera el presidente mantener distancia incluso en el lenguaje con respecto a este asunto y esperar a que se dirima en la Suprema Corte, porque sí manda una señal de que evidentemente el presidente está totalmente apoyándola a usted? A ver, ¿usted cree que lo justo sería que el presidente me descalificara? No, es que se mantuviera al margen. Pues ponerse más al margen que decir que hay que esperar que sean las autoridades judiciales las que decidan. Yo no puedo considerar un margen más claro que ese. Ahora, los sentimientos de afecto que él tenga, eso es otra cosa, pero él está diciendo con toda claridad y con toda precisión que él lo que espera es que las autoridades judiciales actúen. Por favor, don Rubén. No, pero no solamente él ha dicho eso, sino que claramente ha dicho, fiscal, yo lo he escuchado que él dice, para mí es intachable, imposible que haga. Y los otros pues están haciendo su luchita, no dice así literalmente, no recuerdo las palabras textuales, pero como que decir, bueno, que se resuelva en la justicia, yo por mi investidura debo mantenerme al margen. Creo que mucha gente así lo pregunta, fiscal. Bueno, el presidente contesta todas las preguntas que todos los periodistas le hacen todos los días en todos los temas. En este caso, don Rubén, usted es una persona que yo respeto mucho. Yo creo que usted es un profesional del medio y yo creo que estos asuntos los tenemos que tratar con mucho equilibrio, con mucha equidad y darles a las partes la oportunidad de que hagan su tarea de defender sus casos, respetándolos a todos, don Rubén, no linchándolos. Ese no es el camino. Eso no va a dar ni ha dado nunca ningún buen resultado. Don Rubén, usted lo sabe, usted es un hombre culto, usted es un hombre preparado. Yo no sé si usted me da la razón en el sentido de que hay que ser muy equilibrados en esto. No, por supuesto que sí, es un tema muy delicado, sin duda lo es. Eso es lo que yo creo, para andarlo manejando en una forma irresponsable, y no lo digo por usted, No, pues yo nomás hago las preguntas que considero así, recogiendo un poco el ámbito. Con mucho respeto, don Rubén. Sí, excelente, fiscal. Bueno, usted sobre este tema en concreto, porque ya continuar sobre el mismo sería un poquito ahondar básicamente lo mismo, pero me gustaría, si me lo permite, poderle hacer algunas otras preguntas que no serían sobre este tema. Y ¿cómo va el asunto de Julio Scherer, de Juan Collado? ¿Cómo van estos temas? Mire, vamos a hacer una diferencia que es clara. Los asuntos que se están llevando a cabo en la institución que yo tengo la responsabilidad de manejar, en los momentos procesales correspondientes, se han dado a conocer con toda claridad. Todo lo que son carpetas de investigación por Ministerio de Ley, y ahí sí volvemos al Código Penal para que no se nos vaya, por Ministerio de Ley, por obligación, tienen que ser secretas las investigaciones. Los procesos tienen que ser absolutamente transparentes y públicos.
En estos casos que usted está llamando, los casos que estén ya en frente a la judicatura y que estén en los juzgados, ya son públicos. Y los casos de investigación, los que sean, no estoy refiriéndome a los que usted me está señalando, sino a todos, tienen que ser por ministerio de ley absolutamente secretos. ¿Por qué? Porque así lo manda la Constitución y las leyes, para que la investigación se pueda llevar y que los investigados puedan darse a la fuga, como ya hemos visto en algunas ocasiones. Ese es el marco jurídico, don Rubén. Muy bien. Fiscal, yo cito constantemente en este espacio y en otros, estando en los Estados Unidos también, un poema de Rosario Castellanos que, si bien es cierto, lo refería a Tlatelolco. Ella decía en ese poema: hasta que la justicia se siente entre nosotros. ¿Cómo va esa justicia sentándose en la vida de la República Mexicana? ¿Cuál es lo que en este momento usted consideraría que es lo que más implica un reto para usted como fiscal? Y aunque es una fiscalía independiente, como nos lo manejan, para la cuarta transformación, que yo digo que no habrá cuarta transformación si la justicia no se sienta entre nosotros. Mire usted, yo creo que la justicia es un reclamo que ha tenido nuestro país desde hace muchas décadas, que de alguna manera usted y yo y todos hemos sufrido la falta de justicia. Yo creo que tenemos que trabajar todavía mucho sobre eso, y creo que hay mucho que hacer. En la Fiscalía ya en su momento, nosotros ojalá y nos den la oportunidad de dar un informe, que es obligación nuestra darlo ante el órgano que me eligió, que es el Senado, y ahí va usted a ver con toda claridad lo que nosotros hemos hecho, lo que está por hacerse y cuáles son los criterios y los programas que nosotros hemos realizado durante todos esos 3 años y fracción, y lo que tenemos por delante. Nada me gustaría más que poder dar un mensaje de tranquilidad y de esperanza en esta materia, y creo que cuando se me dé esta oportunidad, ese mensaje se va a poder dar con Rubén. Fiscal, si por alguna razón, usted ya ha dicho que no va a renunciar, de hecho ya le escuché que se va a presentar cuando sea llamado por el Senado de la República a rendir cuentas, pero si por algún motivo en este momento dejara el cargo, ¿cómo pasaría la historia el fiscal general de la República en un gobierno que nos ha prometido una transformación radical del país? Bueno, como alguien que está defendiendo los principios de equidad y que defiende los casos de justicia tanto en lo personal como en las tareas que tiene la encomienda, don Rubén. Y luego con mucha certeza y se lo digo con mucha sinceridad, yo no creo que sean las descalificaciones injustas ni los delitos cibernéticos ni los escándalos los que van a resolver la justicia en este país, don Rubén. Usted es un hombre culto, lo sabe. No, y sé que tenemos unos niveles de impunidad altísimos, fiscal, en México, desgraciadamente. Hay un alto nivel de impunidad. Sí, pero déjenme decírselo, y creo que es muy útil que se sepa. Los problemas de la prevención del delito no le corresponden a las fiscalías ni locales ni federales. La prevención del delito no es su función. La Constitución es clarísima. Es correcto. Qué bueno que me dio usted la oportunidad de poder aclarar todo esto, don Rubén. Se lo agradezco mucho. Oiga, me permite una pregunta más, la última. He tenido muchas ganas de hacérsela, siempre dije, cuando tenga la oportunidad se la voy a hacer. Lo del general Cienfuegos, ¿no nos quedaron a deber una investigación nacional en México sobre el general Cienfuegos? Y con eso termino, si me lo permite. Ay, don Rubén, déjeme darle una respuesta que creo que va a ser muy útil para usted. En ese caso, como usted lo recuerda, el Departamento de Justicia, a través del FBI, puso a disposición del Gobierno de México el expediente de la acusación que se hizo en contra de esa persona. Ese expediente lo hizo llegar el gobierno norteamericano al presidente de la República, porque es el representante del Estado mexicano, y al fiscal de la República, porque es el abogado del Estado mexicano.
Los dos los recibimos en forma independiente. El señor presidente decidió hacerlo público para que no hubiera duda de cómo estaba constituida esa acusación y cuáles eran los elementos que se estaban ahí discutiendo. A nosotros nos llegó, y por razones de nuestro trabajo, nosotros teníamos a partir de ese momento que iniciar una carpeta de investigación para ver si las acusaciones y las pruebas que se habían presentado tenían la solidez de poder realmente constituir un proceso. Lo hicimos, yo revisé todo ese asunto, lo realizaron los ministerios públicos que son autónomos y que hacen su trabajo, yo lo superviso, ¿eh? Y si no estoy de acuerdo, yo intervengo, y si tengo la razón, puedo hacer los cambios que sean necesarios. Si no la tengo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque constitucionalmente ellos tienen esa función. Muy bien, después de que terminamos toda esa investigación, de todas esas acusaciones y de todas las pruebas que mandamos, llegué a la conclusión de que no había elementos y determinamos el no ejercicio de la acción penal. Y en eso hay una cosa que es única en la historia de este país. Cuando yo determiné eso, ya se había hecho un movimiento no igual al que estamos platicando, pero con las mismas características, en la que ya se había llegado a la conclusión de que ahí sí había un delito y que el gobierno de México, y en este caso la Fiscalía, no lo estaban considerando, y que eso era una injusticia. Ante eso, vi una orden que ha sido verdaderamente única en la historia de los procesos en México. Le notifiqué en forma directa, personal, formal, con documentos que tuvieron que firmar al FBI, al gobierno de los Estados Unidos, al Departamento de Justicia, en cumplimiento de lo que exige la ley mexicana, que dice que cuando una persona presenta una denuncia y unas pruebas, si se decreta el no ejercicio de la acción penal, se le tiene que notificar y darle los plazos de ley para que vaya en contra de ese acuerdo o se avenga al acuerdo. Lo hice, nunca se había hecho en la historia del país. Los notifiqué, se dieron por notificados, les di el tiempo que la Constitución y las leyes les señalan para oponerse a ese criterio, y hasta la fecha nunca contestaron. Y tenían el derecho de hacerlo y la obligación de hacerlo desde el punto de vista jurídico, si tuvieran las pruebas suficientes para determinar que lo que nosotros estábamos determinando no era lo correcto. Nunca se había hecho, y este asunto lo ganamos en esa forma. Todo lo demás es lo que tú ya conoces. Pues le agradezco mucho la respuesta sobre este tema. Le agradezco mucho también en general los temas que estuvimos tratando esta noche aquí en Contexto, y espero que no sea la última vez, fiscal. No lo será, don Rubén. Me da mucho gusto saludarle. Usted es una gente muy respetable. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho. Muy buenas noches. El fiscal general de la República, Alejandro Gers Manero. Si me permite, vamos a hacer una pausa. Está usted viendo En Contexto aquí en La Octava. Regreso con más información.